¿Cómo están? Muy buenas tardes, un gusto recibirlos una vez más aquí en la UNAM Responde desde Ciudad Universitaria. Les seguimos informando sobre el seguimiento de esta pandemia, abordamos por supuesto también temas de interés social y además sobre hoy en particular temas relacionados con nuestros medios de comunicación universitarios. Pero comenzamos con temas de pandemia y vacunación, pues las autoridades de salud de nuestro país han iniciado ya la aplicación del refuerzo de la vacuna contra COVID-19 para adultos mayores de 60 años. La Ciudad de México, Chiapas, Jalisco, Sinaloa y Yucatán fueron las primeras 6 entidades donde se comenzó a aplicar esta dosis de AstraZeneca, sin importar cuál vacuna hayan recibido originalmente. La Secretaría de Salud da a conocer que no se requiere realizar un nuevo registro en línea, solo deben acudir a las sedes que cada estado irá anunciando y reiteran también que deben acudir a la vacuna quienes hayan completado su esquema antes del mes de junio de este año, pues el tiempo de espera es de al menos 6 meses para recibir este refuerzo contra COVID-19. Para los medios de comunicación, en este caso los universitarios, es indispensable recibir sus dudas, sus comentarios, sus quejas y además tener una retroalimentación. Hoy vamos a estar platicando sobre la Defensoría de las Audiencias y esta figura que se hace cada vez más importante con precisamente la licenciada Magdalena Acosta Urquidi, quien es la defensora de las audiencias de radio y de TV UNAM. Ella es egresada del Centro de Ciencia, del CCC, con experiencia en distintas instituciones como Canal 11, Canal 22 y también la Cineteca Nacional y también en distintos puestos aquí dentro de nuestra universidad. Magdalena, un gusto saludarte aquí en TV UNAM. Buenas tardes. Buenas tardes, Rosa. Muchas gracias por la invitación. Aprovecho también para saludar al público de TV UNAM. Que además siempre estás en contacto con ellos y de esto vamos a estar platicando durante los siguientes minutos. Magdalena, para comenzar, pues recuérdanos justamente cómo surge esta figura y cómo es que ha ido forjando una verdadera importancia para tener una mayor responsabilidad en cuanto a los contenidos que se generan y se transmiten dentro de los medios universitarios, en particular hoy, por supuesto, TV UNAM. Mira, la figura de la Defensoría de las Audiencias realmente surge desde hace bastantes años. La idea ya circulaba en México a finales de los 90, pero realmente fue hasta principios de la siguiente década cuando se empezó a implementar de manera, digamos, casi experimental en algunos canales, como por ejemplo el Canal 11, pero ya en la ley que se promulgó en 2014, la nueva ley de telecomunicaciones y radiodifusión, ya se formalizó la creación de defensorías para todos los concesionarios de radio o televisión. Y también se listaron, digamos, las funciones que tendrían que tener, ¿no? Para todos los medios de publicación, de comunicación, sin importar si son públicos o privados, ¿cierto? O privados, todos los que son concesionados, que bueno, ya con esta nueva ley, todos son concesionados, nada más que hay distintas, digamos, tipos de radiodifusoras. Hay unas que son públicas, otras que son de tipo social, en fin, ¿no? En este sentido, Otras son platícanos comerciales. en este sentido y para entender, digamos, cuál es el papel de una televisora como la nuestra, cuál es el lugar que ocupa el defensor dentro de esta gran variedad de medios de comunicación que pueden existir en nuestro país. Sí, pues nuestras emisoras universitarias, Radio y TV UNAM, tienen la obligación de tener un defensor. Seguramente ya existían desde antes algunos mecanismos para recibir quejas o sugerencias, pero ya con la figura de la defensoría, pues ya se formaliza esa actividad y se le da más peso. Y de esta manera también el público de ambas emisoras pues saben que pueden recurrir a una persona que va a servir básicamente como una especie de mediador entre sus inquietudes y la televisora o la radiodifusora.
Recordemos, Magdalena, que el defensor de las audiencias es una figura independiente al medio de comunicación, en este caso radio y TV UNAM. Hablabas de las funciones que fueron determinadas en esta ley del 2014. Compártenos un poquito cuáles son esas funciones que desempeña el defensor y que desempeñas tú desde hace 3, 4 meses que llegaste a este puesto. Bueno, una de las funciones principales es recibir las quejas y canalizarlas a las personas indicadas dentro de cada una de las emisoras y esperar la respuesta, ver si la respuesta es adecuada en la forma en la que se expresan, porque muchas veces he visto en otras emisoras, no estoy hablando de ninguna de las universitarias, que las personas que contestan estas quejas, por ejemplo, respecto a la programación, suelen ponerse muy a la defensiva y quizá darle poca importancia a la sustancia de la queja de la persona que la envió. Entonces, yo creo que hay que tomar todas las quejas en serio. Muchas veces tienen mucha razón, muchas veces hay cosas que se pueden mejorar y hay cosas que a lo mejor se han descuidado. Muchas veces las quejas vienen de expertos en algún tema y se quejan de algún aspecto del contenido y eso siempre es una llamada de alerta para las emisoras porque una de las cosas que tienen que tener siempre y sobre todo las universitarias es un gran rigor en lo que se informa, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí juega un papel importante el defensor, porque tiene que asegurarse de que la respuesta va a ser satisfactoria. Quizá no al 100%, pero sí se va a sentir el espectador de alguna manera tomado en cuenta, y eso es lo más importante. Lo que sí se hace obligatorio es dar una respuesta, aunque no siempre sea, como pues ya bien nos dices, satisfactoria. Platícanos, Magdalena, desde tu experiencia durante estos meses, ¿cuál es el margen que tienes para trabajar a partir de los casos que se van, de los casos, las quejas, los comentarios que has recibido durante estos 3, 4 meses en TV y en Radio UNAM? Mira, yo trato de contestar lo más pronto posible, pero siempre también vinculándome con las personas que están a cargo de las distintas áreas en las televisoras, o en la televisora o en la radiodifusora de la UNAM. Es importante también conocer su opinión y conocer algunos antecedentes y a veces las causas de algún problema. Por ejemplo, recientemente hubo un problema en TV UNAM y la mayor parte de las quejas que recibí de la televisora fueron alrededor de este asunto. Y es que de un día para otro se suspendió la programación de Radio UNAM y en muchos hogares la gente solamente podía ver programas educativos de la SEP. Este programa de Aprende en Casa. Aprende en Casa. Y al principio no hubo una explicación así muy clara, ¿no? Porque fue una situación también, pues, muy sorpresiva para la emisora, que tuvo que, que respondió muy rápidamente a una solicitud, pero no le dio tiempo de avisar oportunamente a todo el auditorio. Sobre todo de que iba a ser algo que tardaría o que es una situación que permanecería durante varias semanas. Entonces, creo que ahí sí es muy importante que TV UNAM haya y en el futuro lo haga, avise adecuadamente por todos los medios a su alcance, por las redes, por la misma pantalla, a través de Radio UNAM o de otros medios de la misma universidad, de una situación de este tipo. Porque si bien mucha gente no se dio cuenta de esta situación, porque podían ver a través del cable, de algún sistema de cable, la señal propia de TV UNAM y la veían muy bien, otras personas que no tenían acceso a cable y que tampoco tenían la costumbre de utilizar el Internet con fines, digamos, de entretenimiento, sino únicamente de trabajo, y no se les ocurría, digamos, ver la señal de TV UNAM en el Internet, pues sí,
se quejaron porque no podían ver sus programas favoritos, Sí, claro. las películas que tanto les gustan, algunos programas como que son muy útiles para la gente. Entonces, eso sí fue una situación bastante lamentable que yo espero que no se repita y que fue realmente algo que no fue intencional, fue una situación de De emergencia emergencia. que se resolvió lo mejor que se pudo, ¿no? Exactamente. En este sentido, Magdalena, y considerando este ejemplo, ¿cómo se da la comunicación? Es decir, ¿con qué temporalidad estas quejas, estos comentarios comienzan a llegar y qué es lo que tú haces cuando los lees? Lo haces a través, me parece, de este correo que está apareciendo en la Sí, pantalla, más que a través de las redes sociales. Esto es importante decirlo. sí, sí, porque lo que pasa es que las redes sociales, o sea, pueden ser muy útiles para la emisora directamente, ver qué cosas gustan, qué cosas no, cuánta gente sigue la cuenta de la televisora, etcétera. Pero para, digamos, responder a quejas, pues es difícil porque no lo haces directamente al quejoso, ¿no? Sino que lo haces en general y puede no entenderse de qué estás hablando. Entonces yo creo que es mejor un medio que sea, digamos, Directo. más personal, directo, más personal, ya sea telefónico, pero eso no se ha implementado, pues por la cuestión de la pandemia y de que no todo el mundo trabajaba directamente en la televisora, sino que en distintos lugares, pero creo que el correo electrónico es un medio muy eficaz y permite tener un diálogo también con el espectador. Exacto, una comunicación Porque no se directa a trata nada través. más de mandar un comunicado y se acabó, sino de tener una conversación, ¿no? A partir de que tú recibes estos correos en defensordeaudiencia@unam.mx, ¿qué es lo que sigue? ¿Cuál es tu margen de trabajo y cuáles son los pasos a seguir, Magdalena? Pues eh, eh, trato de ver si a lo mejor esa queja ya ha sido respondida en el pasado, cosa que puede suceder. Y entonces me documento y entonces elaboro una respuesta eh, de acuerdo con lo que se respondió anteriormente, o si no me parece que fue una buena respuesta, pues trato de mejorarla, ¿no? De ampliarla, de explicarlo mejor, porque muchas veces, por ejemplo, problemas técnicos no se explican muy bien y es importante que la gente entienda cuál es el origen del problema técnico. No nada más es incompetencia o que tiene pocos recursos una televisora porque es pública. No, hay razones de distinto tipo, ¿no? Y Que esta hay fue, que conocer y tratar de contestar, ¿no? Por ejemplo, una persona se quejaba de que por qué ahora nada más TV UNAM transmitía a través de sistemas de paga, ¿no? Internet o cable. okay. Y no es cierto, digo, siempre lo ha estado haciendo desde que existen esas tecnologías o de que ha tenido acceso a esas tecnologías. Y además, por ley, la señal de TV UNAM tiene que subir a las cableras y tiene que ofrecerla y ellas tienen que transmitirla, retransmitirla en el resto del país gratuitamente, ¿no? Esa es una de las normas que se aceptaron en la nueva ley de telecomunicaciones y radiodifusión. Entonces, no es que se esté privatizando la señal, sino es que se está cumpliendo con la ley, ¿no? Y de esto Eh, se trata, de dar respuesta, de dar información que no tenemos de primera mano y que vamos, nos generamos quizá otra impresión y por eso es importante tener a la mano un defensor de las audiencias. Magdalena, claro, otro caso que fue muy sonado hace algunos meses, en el caso de Radio UNAM, fue estuvo relacionado con el uso del lenguaje en donde se habló y hubo distintas quejas, no solamente a través del defensor de las audiencias, sino en redes sociales e incluso tuvo, pues un impacto institucional con respecto al uso del lenguaje sobre feminicidio y violencia de género. Platícanos de este caso, cómo estuvo brevemente y cuál es la respuesta que se dio. sí, bueno, se emitió un programa en junio que
pasó quizás inadvertido para la mayor parte de la gente, pero 2 meses después se provocó realmente una situación muy penosa que obligó a las autoridades a tomar una serie de medidas muy drásticas. Simultáneamente a estas medidas llegó el caso a la Defensoría, y la Defensoría pues simplemente eh, recomendó a las autoridades de Radio UNAM, y también esto vale para las de TV UNAM, que los conductores y los locutores conozcan muy bien el código Código de de ética ética. y que estén muy alertas a situaciones de este tipo que tienen un trasfondo pues muy, muy importante, porque tienen que ver en el fondo con los límites de la libertad de expresión, ¿no? ¿Hasta qué punto puede un entrevistado pues decir lo que quiera en un programa de radio, y hasta qué punto lo que dice o la forma en que lo dice o el contexto en el que lo dice puede ser interpretado como un discurso de odio? Y esta discusión no es trivial, o sea, es una discusión que se está dando en todas partes. Los límites de la libertad de expresión, ¿no? Eh, Hay todo un libro que acaba de publicar, por ejemplo, la Suprema Corte de Justicia, en la que da cuenta de los casos que han recibido en los últimos años, donde han tenido que dictaminar, ¿no? Eh, este, Distintos asuntos que tienen que ver con libertad de expresión y sus límites. También se han organizado seminarios, recientemente hubo uno en el Tecnológico de Monterrey, porque hasta qué punto es válido lo que pueda decir cualquier persona y hasta qué punto ya se convierte en un discurso de odio que puede ser altamente ofensivo y discriminatorio con un segmento importante de los radioescuchas o los televidentes, ¿no? En es- Entonces, en ese sentido, pues traté de tomar en cuenta todo esto, y desde luego, pues ya las autoridades habían tomado cartas en el asunto y se resolvió ese asunto. Pero es importante que las emisoras tengan esto en cuenta y preparen adecuadamente o alerten adecuadamente a la gente que trabaja, para que puedan estar muy atentos a este tipo de situaciones y las puedan manejar. Porque en el caso de este programa, pues era un programa en vivo, era difícil simplemente Sí, interrumpirlo. claro, hacer cortes. Sí, 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 nos toca, vamos, es ¿Verdad? una responsabilidad compartida porque Exacto, debes tener muy claro en este caso quiénes hacemos la televisión o la radio este código y tener presentes conceptos como libertad de expresión, pero también responsabilidad de exactamente. difusión, y entonces pues ahí se vuelve también un poco en cuestión de criterios y es lo que no está normado. Y en este sentido, además, Magdalena, nos sirve pues para cerrar la entrevista y hablar más que de la función, del objetivo de los defensores de las audiencias. ¿Qué es lo que se busca? Crear audiencias más críticas, crear audiencias más participativas, pero también dar respuestas, dar soluciones o solamente dar respuestas para cerrar, vamos, todo este trabajo que se hace de forma cotidiana y que además no se ve en qué termina. Bueno, una parte de la función de las defensorías es, desde luego, como que contribuir a formar televidentes más críticos, más exigentes, eh, este, eh, que realmente tengan la seguridad de que sus opiniones y sus quejas pues no van a caer en oídos sordos, de que serán tomadas en cuenta, de que las televisoras también tienen una responsabilidad, que no pueden, por ejemplo, hacer programas que sean, o sea, abiertamente discriminatorios, que no pueden hacer cambios de programación totalmente repentinos, inesperados, sin explicaciones, en fin, cosas que la verdad es que muchas veces son comunes en las televisoras, ¿no? O eran. Ahora,
se dan cuenta de que a través de las redes sociales y todo, pues la gente es mucho más crítica. Por ejemplo, hace poco creo que hubo un problema durante la transmisión de un programa de fútbol, no en la UNAM, sino en alguna otra televisora. Y se quejaron algunos televidentes. Y el director de esta empresa se enojó mucho. Bueno, pues, ¿por qué tienen derecho a quejarse? Estaban viendo un partido de fútbol y de repente se interrumpió, ¿no? También tienen derechos, como, aunque no paguen por ver esa televisión, de una u otra manera, sí lo están pagando, porque además las concesiones son eso, o sea, el espectro radioeléctrico nos pertenece a todos y está concesionado por el gobierno a particulares o a instituciones, ¿no? Y por supuesto lo que se debe hacer es buscar herramientas de diálogo para aclarar puntos, para aclarar dudas, para aclarar sugerencias. En el mejor de los casos se puede dar una solución, pero en el otro lo que se busca justo es generar este diálogo, este acompañamiento para saber de qué estamos hablando, ponernos en el lugar del otro y obtener información que de primera mano no podemos tener, y eso es lo que hace un defensor de las audiencias. Recordemos que es una figura independiente tanto de las audiencias como de los medios de comunicación a los que representan, como es tu caso, licenciada Magdalena Acosta Urquidi, defensora de las audiencias de radio y de TV UNAM, y queda ahí este canal de comunicación abierto, el correo defensordeaudiencia@unam.mx, para hacer llegar todo tipo de dudas, de sugerencias y también de comentarios, que es independiente a lo que sucede en las redes sociales. Así que muchísimas gracias, Magdalena, y muy buenas tardes. Muchas gracias, Rosa. Gracias, Magdalena. Pues hasta la próxima. Estamos en contacto porque sí, pues las señales, las quejas, las dudas y este diálogo, por supuesto, también continúa. Es indispensable esta retroalimentación para las audiencias y para las televisoras. Gracias y muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Gracias, Magdalena. Y tenemos más información aquí en la UNAM Responde. Vamos con los chicos de No Memes, quienes nos hablan de la biografía de uno de los estadistas norteamericanos más reconocidos, que hizo importantes aportaciones a esto que hemos conocido, a lo que nos hemos acercado últimamente aquí en la UNAM Responde, que es la ciencia de datos. El 16 de junio de 1915 nació en Massachusetts, Estados Unidos, uno de los padres de la ciencia de datos, John W. Tukey. En su niñez recibió clases en casa y complementó su formación en la biblioteca local. Estudió una licenciatura y una maestría en química y luego un doctorado en un área de las matemáticas llamada topología. Tras su graduación, se incorporó como profesor a la Universidad de Princeton y colaboró con la Armada de su país durante la Segunda Guerra Mundial. Al terminar el conflicto bélico, continuó su carrera como estadístico y su vida lo llevó a trabajar en el gobierno. Trabajó en AT&T desde su creación en 1952 y continuó colaborando en esa empresa y en muchos otros proyectos, aplicando en todos ellos su pensamiento innovador, tanto en la filosofía de la estadística como en la práctica y la previsión del futuro del análisis de datos. El aporte que le ganó más fama fue el desarrollo del algoritmo computacional conocido como Fast Fourier Transform o FFT, que permite calcular la transformada de Fourier discreta y su inversa. A lo largo de su carrera se desempeñó en diversas labores como el desarrollo de un avión espía, la representación de Estados Unidos en la Conferencia de Desarme Nuclear de Ginebra, el censo y el medio ambiente. Debido a sus aportaciones recibió varias distinciones como el premio S.S. Wilkes de la American Statistical Association en 1965, la Medalla Nacional de la Ciencia de Estados Unidos y la Medalla de Honor del Institute of Electronic and Electrical Engineers. John W. Tukey murió el 26 de julio de 2000 y gracias a sus desarrollos intelectuales, hoy la ciencia de datos es lo que es. Con esta información terminamos nuestro programa de hoy. Les recordamos que la pandemia continúa, es indispensable seguir usando el cubrebocas y seguir aplicando todos los cuidados que ya conocemos y que hemos aplicado durante los últimos casi 2 años de pandemia. Es importante también seguir recibiendo sus dudas y sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Ya las conocen, están apareciendo en nuestra pantalla. Háganos llegar sus dudas y sus comentarios y sigamos haciendo juntos este programa. Y la invitación a que nos acompañen también el día de mañana, por supuesto, 2:30 en TV UNAM. La UNAM Responde, aquí en esta señal. Aquí nos vemos. Adiós.